Sale Lucio Gutiérrez de prisión, hay nuevas luces, hay nuevas esperanzas, nuevos anhelos, porque siempre ese sitio puede ser un lugar de mucha meditación, de mucha reflexión también, de poder hablar cosas positivas y cosas negativas de lo que una persona pudo haber realizado. ¿Cómo inicia ese nuevo proceso para Lucio Gutiérrez en lo posterior? ¿Cómo inicia todo este proceso de poder estar nuevamente en la palestra de la política? La cárcel injusta realmente produjo un gran efecto positivo en mí. Cuando estaba preso, porque nos daban agua, recuerdo que 2 o 3 veces al día, yo decía, bueno, por lo menos yo tengo agua, aunque sea 2 o 3 veces al día. Hay millones de ecuatorianos que no tienen agua. Cuando, en esa cárcel tan estrecha, dormir, pasar ahí la mayor parte del tiempo, me decía a mí mismo, yo por lo menos, aunque sea estrecha, pero tengo casa. Hay millones de ecuatorianos que no tienen casa. Y eso permitió, ese sufrimiento permitió ser mucho más solidario, acercarme mucho más a la gente más pobre del país. Y cuando salí de la cárcel, pues salí justamente con ese deseo de trabajar mucho más en beneficio de los más pobres del país. Salí con las ganas de seguir luchando por nuevamente recuperar la economía ecuatoriana, por nuevamente reducir la pobreza, por nuevamente estabilizar la economía. Y estuve en el año 2006 de candidato a la presidencia de la República y había grandes posibilidades de nuevamente ganar la presidencia de la República. ¿Por qué no ganó? Porque la oligarquía, la partidocracia, el gobierno golpista me quitaron los derechos políticos por 2 años. ¿Se sintió acorralado, presionado, quizás fuera de todos sus derechos? Por supuesto, porque no me dejaron ser candidato. Ellos no querían que el pueblo me elija nuevamente a mi presidente, porque ellos decían, bueno, ¿qué van a decir en el mundo? Le votan al presidente y luego lo eligen presidente. Bueno, ¿tenía la convicción de ganar esas elecciones? Por supuesto. Si a mí me quitan los derechos políticos, faltando pocos días para que termine el periodo de inscripción de las candidaturas, yo estaba inscrito como candidato a la presidencia de la República. Faltando creo que unos 3 o 4 días me quitan los derechos políticos. Entonces nos dejaron prácticamente en el aire. Y al último minuto, si cabe el término, le colocamos como candidato a la presidencia de nuestro partido a mi hermano, a Gilmar Gutiérrez. Y Gilmar Gutiérrez estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta electoral y muy posiblemente hubiera sido Gilmar presidente de la República. Entonces, si a un candidato que casi no tuvo tiempo para que le conozcan, para poder hacer campaña electoral, casi pasa a la segunda vuelta, imaginémonos lo que hubiera ocurrido con Lucio Gutiérrez, a quien el pueblo sí conocía y con quien pues el pueblo se identificaba. Así que, como alguien dijo por ahí, Lucio Gutiérrez es uno de los políticos ecuatorianos más perseguidos en la historia del país. 2 veces he estado injustamente preso, me han quitado los derechos políticos, este gobierno me persigue, tengo como 4 juicios. En uno de esos juicios me acusan de intentar asesinar a Rafael Correa, en otro juicio me acusan de piratería marítima, en otro juicio me acusan ya de un intento de golpe de Estado en contra de Correa. Bueno, pero ahí seguimos en la lucha. Nosotros confiamos en que las cosas pueden cambiar en el Ecuador. Nosotros estamos seguros de que sí se puede salir de la grave crisis económica y ética en la que nos ha sumido el actual gobierno. ¿Considera que Ecuador está atravesando en estos momentos difíciles situaciones en cuanto a la historia económica del país se refiere? Definitivamente sí. El país está destrozado. El país está casi quebrado. Nadie invierte en el Ecuador, nadie cree en el Ecuador, nadie cree en este gobierno. Estamos con una gran cantidad de impuestos, como nunca antes en la historia del Ecuador. El país está tremendamente endeudado. El país está hipotecado a la China. Se debe más de 45.000 millones de dólares. Una deuda casi impagable. Las cosas son más caras en el Ecuador, no solamente que en Perú y Colombia, sino son más caras que en Estados Unidos. En Estados Unidos ganarán 5 o 6 veces más que en el Ecuador, pero las cosas aquí en el Ecuador son más caras que en Estados Unidos, son más caras que en Europa,
por el amor de Dios, el Ecuador es casi inviable, es casi invivible el Ecuador. Y como dice la gente en las calles, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, los colombianos y los peruanos venían a comprar aquí en el Ecuador. Ahora es al revés, los ecuatorianos vamos a comprar en Colombia, los ecuatorianos vamos a comprar en el Perú. Por favor, no hay derecho. El Ecuador sí puede cambiar y por eso pues estamos en esta lucha. ¿Qué propuestas tiene usted para poder mejorar esta economía? No tiene por qué el pueblo seguir sufriendo. Las propuestas nuestras son muy concretas. Es lograr cero corrupción, lograr cero despilfarro y crear empleo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con 13 propuestas igualmente muy claras, nada de poemas, cosas claras. Primero, actualmente tenemos 35 ministerios, ni sé cuántas superintendencias, un poco de secretarías nacionales con rango de ministerio, alrededor de 50. Hoy veía en las redes sociales que son mucho más de 50, pero están por ahí. Entonces la propuesta nuestra es reducir a 15 ministerios. ¿Por qué 15? Porque nosotros gobernamos con 15 ministerios y lo hicimos bastante bien. ¿Cuáles considera usted que son innecesarios? Por decir algunos ministerios, el Ministerio de Seguridad Interna y Seguridad Externa no sirve para nada, porque ya tenemos el Ministerio del Interior encargado de la seguridad interna, ya tenemos el Ministro de Defensa encargado de la seguridad externa, y entre los dos ministerios le meten como cuña el Ministerio de Seguridad Interna y Seguridad Externa. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos una pésima seguridad interna. La delincuencia ha desbordado todos los controles y también una pésima seguridad externa. Hasta el momento no pueden comprar radares para proteger el espacio aéreo ecuatoriano. Por eso nos bombardearon en Angostura y nunca se enteraron que nos habían bombardeado, sino cuando ya la noticia se hizo internacional. El Ministerio del Buen Vivir, Ministerio de la Felicidad, ¿para qué sirven? Ahí se van millones de dólares del pueblo ecuatoriano, ahí se van los impuestos. En el tema de la economía, hay el Ministerio de Economía, hay el Ministerio de alguna cosa de situaciones estratégicas, de políticas económicas estratégicas, ni siquiera yo sé los nombres, pero ¿cuál es el resultado? Un pésimo manejo de la economía. Hay secretarías nacionales, hay una creo que de viajes espaciales. ¿Qué viajes espaciales en el Ecuador? Entonces se despilfarran la plata infamemente del pueblo ecuatoriano. Y por eso es que la plata no les alcanza y cada vez más y más impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a reduciremos a 15 los ministerios y a las personas que salgan de esos ministerios que se van a eliminar, no los vamos a lanzar al desempleo, sino que les reubicaremos en actividades productivas, en especial en el sector privado o en el sector público, en actividades como turismo, agricultura, microempresa, pesca, etcétera, que nos ayuden a reactivar la economía ecuatoriana. Punto número 2, eliminar las sabatinas. ¿Para qué sirven las sabatinas? Las sabatinas son un show de despilfarro de cientos de miles de dólares del pueblo ecuatoriano, en donde el presidente insulta a los medios de comunicación independientes, insulta a los opositores políticos. Igualmente, reducir esa multimillonaria propaganda que realiza el gobierno a través de los medios de comunicación nacionales. Se gastan entre 300 y 400 millones de dólares. Nosotros gastábamos menos de 500 mil dólares. Entonces, si se reduce a 5 millones de dólares al año, más que suficiente. Una vez que se reduzca ese gasto público, que nos va a permitir un ahorro de varios miles de millones de dólares, hay espacio para la propuesta número 3, que es eliminar una serie de impuestos creados por el gobierno. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, los impuestos verdes, el impuesto a las tierras, las salvaguardas, bajar el IVA nuevamente al 12% y en una segunda etapa bajarlo al 10%. ¿Por qué eliminar impuestos? Ecuatorianos, eliminar impuestos porque los impuestos nos afectan a todos los ecuatorianos, especialmente a los más pobres. Eliminar impuestos porque los impuestos ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas en el Ecuador. ¿Quién va a invertir en el Ecuador si de entrada tiene que pagar el impuesto del 5% a la salida de capitales? En el Perú no le cobran un solo impuesto. En el Perú le dan todas las facilidades para invertir. Entonces, ¿el inversionista va a invertir en el Ecuador? No.
El inversionista se va a invertir en el Perú. Una vez que se reduzca el tamaño del Estado, que se eliminen impuestos, habrá un espacio para crear un escenario favorable para que retornen las inversiones productivas al Ecuador. Sin inversiones de ecuatorianos no hay crecimiento económico. Sin inversiones no hay producción. Sin inversiones no hay empleo. ¿Y por qué se ha mantenido el gobierno de Rafael Correa ya 10 años? Se ha mantenido porque se gastan entre 300 y 400 millones de dólares en propaganda. Porque con la propaganda han lavado el cerebro del pueblo ecuatoriano. Hagamos una analogía con Alemania. Otro loco, Hitler, a través de la propaganda lavó el cerebro a un pueblo tan educado como el alemán. Una vez se dice, pero ¿cómo es posible que un pueblo tan educado como el alemán le siga a un loco? ¿Cómo es posible que un pueblo alemán con la más alta tecnología en el mundo en esa época se hayan dejado convencer de un loco y fueron a la destrucción no solamente de Alemania, sino a la destrucción de Europa y casi destruyen el mundo? Entonces lo mismo ocurre en el Ecuador. Uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente vote por Correa? Si Correa está destruyendo el Ecuador, si se están robando la plata del pueblo ecuatoriano, si nos han vendido en cuerpo y alma a la China, ¿cómo es posible que la gente vote por el gobierno de Correa? Pero ahí está, la gente vota. Y hay algunos que siguen con la venda en los ojos y siguen votando. ¿Por qué? Por la propaganda. La propaganda le lava el cerebro al pueblo ecuatoriano, le miente. Correa nos miente, Correa dice que este es el paraíso. Puede ser el paraíso, pero para los que están en el gobierno, pues para la gran mayoría es el infierno, porque estamos aquí sufriendo, la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros proponemos y vamos a reducir ese gasto multimillonario en propaganda. 5 millones de dólares sería 10 veces lo que yo gastaba en un año, más que suficiente. Quinto, el segundo decreto del gobierno de Sociedad Patriótica, si es que el pueblo nos apoya, será convocar a un referéndum para desmontar todo el aparato de corrupción, de impunidad y de persecución implementado por el correísmo en el Ecuador. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo? Mire, por hablar de tres últimos atracos a los dineros del pueblo ecuatoriano. La refinería de Esmeraldas iba a ser repotenciada con un contrato por 180 millones de dólares. Pero hoy nos enteramos que ese contrato ha subido a más de 1.500 millones de dólares. Más de 1.500 millones de dólares. Y solamente pues le enjuician al señor Alex Bravo. El presidente Correa dice que no le conoce al señor Alex Bravo. ¿Quién será el señor Alex Bravo? Pero luego sacan videos en las redes sociales en donde Correa le dice, mi querido Alex, se abraza con Alex. Y sin embargo le mintió al país diciendo que no le conoce a Alex. Otro atraco. Han estado recibiendo beneficios de $1.25 por cada barril de petróleo que se vendía a Petrochina. Se vendieron 1.000 millones de barriles de petróleo. Por 1.25, 1.250 millones se robaron y no pasa absolutamente nada en el Ecuador. Y para no alargarme, solamente pues el atraco en la provincia de Manabí con la supuesta refinería de Manabí. Se gastan 1.200 millones de dólares solamente en movimiento de tierras. Igualmente hacían una comparación en una noticia que circulaba a través de las redes sociales, que decían que los Estados Unidos se gastan 1.100 millones de dólares para, a través de la NASA, llegar a Júpiter, uno de los planetas más alejados de la Tierra. Y aquí en el Ecuador se gastan 1.200 millones de dólares solamente en hacer un movimiento de tierras. Y no pasa absolutamente nada. La Contraloría no dice nada, la Fiscalía no dice nada, las Cortes de Justicia no dicen nada, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no dice absolutamente nada. Entonces hay que echarles a la basura a esos organismos a través de un referéndum para, con autoridades honestas, bien electas por el pueblo ecuatoriano, fiscalizar y más que nada recuperar la plata que se han robado del pueblo ecuatoriano. No es posible que se sigan burlando del país. Les sancionan supuestamente con 1 año de cárcel. De eso, los 11 meses y 29 días pasan en una clínica privada con todos los lujos y después salen a disfrutar de la plata. No hay derecho. Por eso vamos a fiscalizar y a recuperar la plata que se robaron del pueblo ecuatoriano.